Listo. ¿Qué tal, queridos? Bienvenidos, buenos días, noches o en el momento en el que ustedes estén viendo este video. En esta ocasión, en estas charlas literarias con autores y con gente interesante, he decidido y nos ha aceptado esta invitación nuestro querido amigo Guillermo Mas. Ustedes lo conocerán seguramente en YouTube por su canal Pura Virtud. Yo lo admiro mucho por su gran trabajo. En esta ocasión lo invitamos tuve la fortuna de leer su libro La traición de los europeos y le pedí que nos viniera a platicar sobre todas sus coordenadas políticas, ideológicas, filosóficas, ¿no? Incluso, y además de que nos platicara de sus libros. Y al final queremos también preguntarle, porque una de nuestras intenciones al invitar a gente de España es empezar a crear lazos un poco más fuertes sobre hispanidad. Entonces, bienvenido Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Miguel, pues oye, encantado de estar aquí contigo, con tus espectadores, honrado de que me hayas invitado y un poco abochornado porque he llegado tarde, esto hay que decirlo, Miguel, has sido muy majo, tenías que haber empezado, bueno, admiraba a Guillermo más hasta que ha llegado tarde. Bueno, me he conectado un poco tarde a la hora que teníamos estipulada porque se me ha traspapelado. Espero estar un poco más acertado en mis comentarios que en mi puntualidad, pero de verdad que muy honrado de estar aquí contigo y deseando tener una charla de amigos, más que una entrevista. No, 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 no te preocupes. El honor es nuestro, realmente el honor es nuestro. Y quería hacer una pequeña introducción porque llegar a Guillermo no es fácil en sus coordenadas políticas o de los temas que él trata, porque realmente son temas que en el mundo moderno no se tratan y no se discuten. Yo afortunadamente tuve la fortuna de conocerlo a través de el canal ADTV, con el profesor Sebastián Porrini y don Diego Ortega, que realmente hacen una gran labor aquí. Te he visto también con Gonzalo Rodríguez, que es necesario recomendar todos estos canales porque dan luz en YouTube. Y en ese sentido, te quería preguntar que nosotros o todo este grupo que he mencionado junto con Ángel Fareta también que comparte muy buen contenido, creo que hay un frente común de pensamiento o que se está pensando en ciertas coordenadas, ¿no? Yo hasta antes de conocer a todos este grupo, pues no conocía el tema del tradicionalismo, eh, de, eh, de estos estudios culturales muy interesantes que ustedes buenamente nos hacen, nos comparten. Entonces yo en principio quería que nos compartieras a nuestro público de México y algunas personas de Latinoamérica que nos ven, pues desde dónde están pensando y desde dónde ideas, desde dónde reflexionas el mundo contemporáneo, el mundo moderno y en específico la cultura, ¿no? Que es donde más buenamente pones todas tus misiles y y tus ataques, ¿no? Me gusta eso que dices de las bombas, ¿no? Porque son bombas escritas, ¿no? Dado que si pusiéramos otro tipo de bombas iríamos a la cárcel. Y de momento las únicas bombas que nos dejan poner sin encerrarnos en la cárcel son estas, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Esta selección que has hecho de canales y me honra que me cuentes en ella, ¿no? Porque al final yo soy el último en llegar de todos estos que mencionas. Y es muy importante que se vayan creando nuevos, porque igual que he llegado yo, van a llegar nuevos canales como el vuestro y se está generando lo que Sebastián Porrini siempre ha querido, ¿no? Que al final es el gran maestro de todos, el aglutinante, ¿no? Porque Porrini, junto con Diego Ortega, son los que empiezan a crear una serie de redes con Ángel Fareta, principalmente muchos llegamos a Fareta por la Asociación de Estudios Humanísticos. Luego es verdad que está Gonzalo Rodríguez en España, ¿no? Con sus tours por Toledo, y bueno, cada vez por más sitios, etcétera. Pero yo precisamente me creé mi canal, siempre lo digo, inspirado por el de la Asociación de Estudios Humanísticos. A su vez, Sebastián Porrini y Diego Ortega crearon su canal inspirados por Pablo Dávoli y Lucas Mm. Carena con su programa La Brújula. Es decir, esto ya es una suerte de concatenación y no debe cerrarse. Es decir, yo siempre he querido que mi canal estuviera ahí para precisamente recoger a todo aquel que pudiera llegar disperso a este tipo de contenidos y, bueno, pues que los encontrara y se aferrara a ellos, ¿no? Yo me di cuenta
de que la gente de mi generación, cuando no sabía algo, por lo menos antes de la llegada de la inteligencia artificial, lo que hacían era buscarlo en YouTube. Entonces Sí. dije, bueno, pues me voy a abrir un canal de YouTube, yo mismo lo hacía, para tratar de reconducir a quien sea que pueda llegar hacia este tema de la tradición, ¿no? Entonces me preguntabas, ¿cuáles son las coordenadas? Las coordenadas las señala muy bien don Ángel Fareta cuando habla del otoño de la Edad Media, retomando al gran Huizinga, y a partir de ahí de una cultura en diáspora. Y esa cultura en diáspora, precisamente su estandarte es cultural, es decir, precisamente más que unas coordenadas geográficas, más que unas coordenadas ideológicas, donde se han movido son unas coordenadas artísticas, entendiendo que esa manifestación artística no es una manifestación del arte por el arte, sino una cristalización de unos principios sagrados, que son los principios de los constructores de catedrales medievales, que cuando se acaba esa metafísica operativa y lleva una metafísica especulativa, y de esto habla muy bien también Sebastián Porrini, libro Los Otros, que es al final recoger a todos los autores que han propuesto una metafísica operativa en el siglo XX. Por cierto, me consta que viene la segunda parte de este libro, viene pronto y todos la estamos esperando. Pues, en definitiva, donde más se encuentra esta metafísica operativa, aparte de una serie de teóricos que no responden exactamente a la categoría ni de filósofos, ni de teóricos, ni de demás, que son los pensadores de la tradición en plena modernidad, como Joseph de Maistre, como Donoso Cortés, como tantos otros, ¿no?, que podíamos citar después, Mircea Eliade, Ernest Junger, Julius Evola, René Guénon, Titus Burckhardt, etcétera, 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 donde más se ha cristalizado realmente de forma operativa, aparte de en figuras santas, de los santos son los grandes estandartes de la preteridad, santos en términos occidentales, podríamos hablar de yogis, de maestros en términos orientales, es en el arte, ¿no? Entonces, de ahí la importancia a la cultura. Y en ese libro que mencionabas, La tradición de los europeos, por eso la parte más extensa del libro, una vez se habla de qué es la tradición, una vez se habla de qué es la modernidad, es la crítica cultural, ¿no? Es cómo a través de la cultura más reciente y más viva, bueno, pues tratar de ver aplicados estos principios Exacto. para demostrar que no son una irrealidad, porque en mi opinión, la academia lo que ha derivado es en hacer un onanismo sobre irrealidades, ¿no? Y por eso para mí es importante ver que no, que es real y que por lo tanto opera. Totalmente, Guillermo. Y de verdad, ahorita que estabas mencionando a todos estos autores, yo tuve la fortuna o la infortunia, el infortunio de haber estudiado ciencias políticas en una universidad jesuita. Así que más o menos ya sabrás que todos estos autores nunca los tocamos, ¿no? Yo cuando me empecé a acercar a ellos, vi que estaban alejados de la academia y vi por qué, ¿no? Empecé a entender por qué están alejados de la academia y cuando yo los comencé a leer, de hecho aquí tengo a Metafísica de la Guerra de Julius Evola, lo tenía aquí porque estaba haciendo otro contenido sobre él, este... Yo te quiero tirar algunas ideas y tú recoge las que buenamente quieras y nos quieras compartir. Uno, ¿por qué están tan alejados de la academia estos autores? Si bien nos sirven para pensar el mundo moderno, obviamente a contracorriente o reaccionarios. En segundo lugar, también te quería comentar esto que Ángel Fareta siempre menciona, que desde nuestro lado del mundo, que somos el extremo occidental, por eso tanto me interesa que nos platiques de la tradición de los europeos, porque yo al leerlo identifico algunas claves que ya ustedes han sufrido y siguen combatiendo y están combatiendo algunas, quizás podríamos decirlo, ideas luciferinas, ¿no? Con estas ideologías tan deshumanizadoras y tan alejadas de la realidad como el liberalismo, el progresismo, más evidente el wokismo, ¿no? Que tú buenamente seguimos con esa batalla, ¿no? Y además, en este sentido, te quería yo también preguntar que con todas estas herramientas de pensamiento que nos ofrecen estos autores, ¿cómo nos podrías dar una guía para anticipar lo que se nos viene, ¿no? Porque vemos
que tenemos estas visitas y esta influencia de canales como Canal Red, con políticos españoles Irene Montero, Pablo Iglesias, ¿no? Que nos ofrecen, que están viniendo a nuestros países pues a expandir su veneno, ¿no? Yo lo digo tal cual, porque creo que es en lugar de crear puentes, crean enemigos, ¿no? Bueno, yo te arrojo esas ideas y buenamente pues, queremos escucharte, ¿no? Bueno, lo primero que veo que no tengo muy buena conexión, si ves que me entrecorto o me pierdo, por favor dímelo y ya lo tratamos de arreglar. Planteas cuestiones muy interesantes, ¿no? Lo primero, ¿por qué no se estudian en la academia? Bueno, que no se estudien no significa que no se conozcan. Esto es muy interesante. Es decir, hay muchos profesores que en público no van a querer hablar de estos autores. A mí esto me pasó con Mircea Eliade en atención, una clase sobre mitocrítica. En mitocrítica, el profesor me dijo que, bueno, que Mircea Eliade no se podía estudiar porque era un peligroso fascista, ¿no? Que ya entonces una declaración de intenciones, porque es uno de los grandes estudiosos del mito, ¿no? En el siglo XX. Esto está más allá de toda duda. Entonces, ¿se conocen? Sí. No, lo que no se quieren es que sean conocidos por los estudiantes. ¿Por qué? Porque para lo que está a día de hoy la academia no es para enseñar verdaderamente, es para domesticar. La educación, ya desde sus primeros compases, se convierte en un domesticador de los seres humanos que hay. Son contenidos casi como ganado en un establo, ¿no? Entonces la universidad, que nace de la mano del cristianismo, el concepto de universidad, y que es una de las grandes cosas que España llevó a Hispanoamérica, las universidades, se han convertido en un simulacro en el momento en que se les ha alejado de ese ideal religioso, ¿no? Y en vez de ser el lugar donde está contenido el saber, a ver, que creo que se ha cortado. Hola, hola. Se ha Ahí está. cortado. Sí, creo que fui yo, en realidad. Bueno, ahora te tocó a ti, pero también me podía haber pasado a mí, o sea que no pasa nada. Una Vale, disculpa, ya entonces, me moví para que nada, no estuviéramos te más preocupes, cerca seguimos, ¿verdad? Sí, sí, seguimos. Pues Ahí decía eso, estamos. que el problema es que al final el simulacro ha acabado haciéndose efectivo. Entonces, en vez de ser un lugar destinado al saber, la universidad en lo que se ha convertido es en una inversión. Se ha convertido en un lugar donde se fosiliza el saber. Eso también lo ha señalado muy bien Ángel Fareta, ¿no? Y también lo ha señalado muy bien Junger. Junger habla de cómo la edad de la fotografía es la edad de lo fósil, donde todo se convierte en imagen fija. Es un poco lo que ha pasado con el saber. Y se han domesticado ya no solo a los propios estudiantes, sino que también se ha querido domesticar a los clásicos, se ha querido domesticar a los autores, se ha querido domesticar a las ideas, a los pensamientos. ¿Cómo se ha hecho esto? Se les ha vuelto mainstream y todo aquello que era antisistema, a partir de 1968, también se ha incorporado dentro del sistema, por medio de la publicidad, por medio de los medios de comunicación y por medio de la academia. Entonces la academia se ha convertido en un brazo muy poderoso para tratar todas estas cuestiones, tratar el mito, tratar la literatura, tratar todo aquello donde está el espíritu, pero de una forma fosilizada, de forma que se convierte en una imagen fija que se acaba, bueno, pues poniendo a disposición de los estudiantes, pero como un animal, podríamos decir, bueno, no me sale la palabra, pero cuando se lo jibariza, ¿no? Podríamos decirlo, se Claro, lo claro. entonces, eso es lo que ha ocurrido, ¿no? Y a estos autores se los aparta. Esto tiene mucho que ver con otra cosa que has mencionado, que son las ideas luciferinas, ¿no? Tiene mucho que ver porque Lucifer es una figura gnóstica, de la misma forma que lo es Prometeo, ¿no? Es el que le quita el fuego a los dioses y se lo da a los hombres, pero no se lo da a la mayoría de los hombres, se lo da a una minoría de hombres que son aquellos que se creen con la potestad de ascender hasta Sofía. Esto, que parece una cosa antediluviana, en el fondo es la forma en la que se opera en esa metafísica especulativa
que forma parte de la modernidad, sobre todo a partir de la Ilustración, es decir, es la idea esotérica que late de fondo en la idea exotérica de la Ilustración. La Ilustración es puramente gnóstica, la Ilustración es la creencia de que unos pocos pueden regir el poder en el caso del poder, o el saber en el caso del saber, o la economía en el caso de la economía, para la mayoría. Es decir, es una cuestión puramente oligárquica, muy relacionada con todos los aspectos fundamentales de la sociedad, ¿no? Los que acabo de citar, que en definitiva están unificados a través de la magia. La magia entendida como la actividad que une todos los vínculos y sobre todo que mezcla todos estos vínculos y los tergiversa a través del vínculo fundamental, que es el eros. El eros que podríamos traducir como la forma más sublimada de amor. El eros, que es deseo, que es amor, es lo que vincula a todas las facetas de la vida humana, ¿no? Si vamos a cualquier texto religioso, veremos que el amor es la idea fundamental, por ejemplo, en los evangelios, en la palabra de Jesús de Nazaret, según nos llegó por estos evangelistas canónicos, y precisamente es la manipulación del eros y de todos los demás vínculos que en su aspecto social incluyen el político, el económico y también el del conocimiento, ¿no? Todo eso dejarlo en manos de una oligarquía o de distintas oligarquías que son los que realmente operan con todo. Y para la plebe se les da un subproducto, de nuevo un simulacro, y se les dice que es lo mejor, ¿no? Eso ocurre en absolutamente todo. Sí, Ocurre en el exacto. cine, ocurre en la literatura, ocurre con la tecnología, por ejemplo. Ahora vemos como a los niños, cada vez más jóvenes, se les dan las pantallas. Y mientras los hijos de los grandes tecnócratas de Silicon Valley van a colegios donde las pantallas están prohibidas, ¿no? Que creo que es muy significativo sobre, es decir, cuando tú ves que el que vende droga no consume droga es por algo, ¿no? Y entonces ya por último me Totalmente. preguntabas por el asunto de lo que se nos viene, ¿no? Bueno, para mí Irene Montero y Pablo Iglesias es que son personajes tan limitados intelectualmente que no merece la pena más que hablar de ellos en caso de que se invitara a un debate con ellos, ¿no? Como no es el caso, no voy a debatir con sus ideas porque son ideas cogidas de tercera mano, o sea, son personas incapaces de pensar, ¿no? Pero entiendo lo que dices, ¿eh? Entiendo lo que dices porque yo a mí me han dado clase alguno de ellos y entiendo lo que dices. Pero ya sabes, me preguntabas lo de para entender la época y para saber lo que viene, ya sabes que el demonio está en los detalles. Entonces, si te fijas, otra cosa que se promueve mucho en la especialización universitaria y en la forma que tenemos en los medios de comunicación de tratar hoy la mayoría de asuntos es quedarnos en los detalles, quedarnos en la espuma. Claro, eso no nos ayuda ni a entender nada verdaderamente, ni a anticipar nada. Y lo único que ayuda es a que si hoy se dice A y mañana se dice B, las personas se lo traguen, ¿no? Bajo los argumentos adecuados. Entonces, para evitar todo eso, que al final al que es consciente le puede generar un daño mental serio, para aquel consciente le puede generar la insatisfacción de estar todo el día discutiendo sobre la última novedad con el vecino, con el Exacto. familiar, con el amigo, con la pareja. Entonces, para evitar eso, hay que saber qué discusiones hay que dar. Por eso yo creo que es importante no discutir en este momento ni con Irene Montero ni con Pablo Iglesias, porque no hay razón para ellos, son sofistas y sería entrar en debates estériles. Hay que ir a los fenómenos profundos. Los fenómenos profundos a veces no son demostrables de forma racional. A veces apelan a una realidad suprarracional y apelan a un principio que también es, perdón, a una realidad suprarreal y a unos argumentos que son suprarracionales. Entonces, a veces, sencillamente, hay que actuar, operar como hacen los poetas. Es decir, un verso se entiende o no se entiende, pero un verso no se razona, ¿no? Y un verso es más verdadero que la mayoría de razonamientos, le pese a quien le pese, que ahora está de moda decir lo contrario. Entonces, para entender los fenómenos profundos de la época, hay que ir a los principios, a los primeros principios, ¿no? Por eso, y con esto termino, todos estos autores que desde la metapolítica, ¿no? Trabajan desde principios profundos que van a el concepto de la tradición, el concepto de la modernidad, etcétera, etcétera. Y lo que hay que entender es que la modernidad no afirma nada, es como el demonio no crea nada, esa es la gran ilusión, pensar que de la nada puede Exacto. salir algo, pero es que de la nada no sale nada. Lo único que son capaces de hacer es de invertir, de pervertir, de subvertir, como han hecho con la universidad, ¿no? Pero nunca van a crear un verdadero equivalente a la universidad, ni van a crear nada por ellos mismos, ¿no?
Totalmente, Guillermo. Y de verdad tú lo pones en palabras más entendibles porque yo buenamente que empiezo a, a estudiar todas estas coordenadas, es difícil transmitir a las personas estas verdades perennes que la ficción, que la fantasía, que Ángel Fareta lo explica muy bien a través del cine B, ¿no? Entonces ahí operan estos símbolos que yo siempre comento, yo tengo la fortuna ahora de dar clases en un bachillerato y me doy cuenta que las personas o los jóvenes cada día estamos perdiendo más, uno, el significado, el signo, ya no te digo el símbolo, todo se trata literalmente porque hemos perdido, yo siento que ya de nuestra generación para abajo, hemos perdido la capacidad de imaginar, hemos perdido la capacidad de simbolizar, ¿no? Entonces todo tiene que ser literal y a los chicos se les dificulta crear estas metáforas, ¿no? Y yo quisiera que también nos comentaras, también porque también, digo, hago este comentario porque quiero reafirmar esto que buenamente nos estás comentando y también quería aprovechar para que nos pudieras contar todos estos ensayos que vamos a encontrar en la tradición de los europeos y cómo entendemos esta traición, ¿no? A los valores quizás fundamentales o las virtudes que fundaron Europa, ¿no? Y Occidente en esa parte, ¿no? Y también que nos platicaras un poco de tu otro libro, Los Deicidas, que yo no he tenido la fortuna de leer porque está un poquito caro porque es de importación todavía, pero quisiera que nos Yo te comentaras, lo ¿no? envío, tú dímelo y te lo envío. No, hombre, muchas gracias, Guillermo. Ahí luego te mando la dirección. Entonces, quisiera que nos contaras de estos libros, qué nos vamos a encontrar, porque si bien en YouTube nos has comentado y nos has platicado de qué van los libros, creo que es benéfico que nos enteremos y que lo consigamos físicamente, porque en esta época de cancelaciones, de censuras, a mí en Instagram me han suspendido la cuenta varias veces y ni siquiera nos metemos en temas tan polémicos, simplemente es literatura, fomentar que la gente lea, porque desde nuestra labor en México, vemos que ni siquiera se lee, ¿no? En principio ni siquiera se lee. La primer tarea desde nuestra trinchera es intentar que la gente lea, ¿no? Y aún así nos han censurado y nos han suspendido. Entonces nos parece muy paradigmático esto, ¿no? Que yo veo que la pornografía no la censuran, pero sí la literatura, ¿no? Y las ideas. Y siempre es un tema porque desde nuestra perspectiva, que es un poco más, no es una discusión académica, sino es una labor de divulgación de literatura, nos sorprende de decir, bueno, y ni siquiera nos estamos metiendo en las ideas, ¿no? Y aún así la censuran. Entonces yo te tiro esas ideas que también que te las quería comentar para que las recojas y que nos platiques de estos libros, ¿no? También. Bueno, es que los supuestos nativos digitales somos muy enemigos del libro, ¿no? Y antes las casas, bueno, pues todo el mundo tenía una biblioteca en una casa, incluso gente de clase social muy baja, con muchas lagunas culturales, se esforzaba por tratar de tener una biblioteca, libros que aunque no se fueran a leer en muchos casos estuvieran ahí para los hijos, para tenerlos, proyectos pendientes, para retomarlos en otro momento, etcétera. Y hoy no, hoy un libro se ve como un objeto inútil y como un estorbo, ¿no? Y es muy interesante lo que dices, porque estamos en un mundo que ya se parece mucho al de 1984, ¿no? Entonces van a empezar a hacerse versiones expurgadas de los libros, si es que no se están haciendo ya, donde se eliminan pues, los pasajes más complicados. En el fondo eso es lo que hace la academia, o sea, la academia planta unos apuntes oficiales sobre las temáticas y se los hace estudiar a los alumnos. Entonces, claro, los alumnos muchas veces en vez de leerse el libro se ciñen a los apuntes. Y luego, por otro lado, muchas veces no se pide la opinión del alumno, es decir, no se pide que el alumno genere una labor crítica de leer una obra, enfrentarse a ella sin ningún tipo de parapeto, no, se le remite a bibliografía secundaria, es decir, a supuestos especialistas que ya han trabajado críticamente esos textos y que han generado sus teorías o han incorporado sus teorías a esos textos
y eso es lo que se le exige entender a los alumnos, ¿no? Entonces ya llegamos a un punto en que, como tú dices, la gente no lee y lo que se hace es estudiar esos apuntes de unos teóricos y no se lee ni la obra original ni se lee la obra teórica, pero eso sí, se siguen escribiendo muchos papers hablando de estas. O sea, es un mundo verdaderamente siniestro, ¿no? Por fortuna, y yo es con la gente con la que más me entiendo, pues hay el autobusero, el camarero, el panadero, leen, Totalmente. porque leer es parte de la vida civilizada. Leer en silencio es una cosa moderna históricamente y es parte de la vida civilizada, la modernidad, ¿no? Y la biblioteca es el territorio de la emboscadura, o sea, no hace falta irse a un bosque, no hace falta irse a las afueras, lo único que hace falta es tener una biblioteca más grande, más pequeña. Una biblioteca pueden ser 10 libros perfectamente y de hecho antes, en la antigüedad, no se tenían muchos libros. Hay un texto maravilloso de Ramón Andrés, del escritor navarro Ramón Andrés, sobre la biblioteca de Johann Sebastian Bach, que a partir de esta biblioteca, de los libros que tenía Bach en su biblioteca, se acerca a la biografía de Bach, se acerca a la obra de Bach y se acerca a la tradición occidental en su conjunto. Es interesantísimo todo lo que saca. Hay otro libro de Carlo Ginzburg sobre un molinero italiano que tuvo dos procesos con la Inquisición y acabó siendo asesinado por la Inquisición en Italia. No me acuerdo el queso y no me acuerdo cómo se llamaba el libro, el queso y algo más era. Bueno, pues en este libro lo que hace Carlo Ginzburg es recorrer las actas de aquel juicio y va a la biblioteca que tenía este hombre. Este hombre, este molinero, no tenía muchos libros, pero los que tenía los había leído una y otra vez a lo largo de toda su vida y los había acabado memorizando y los conocía también estos textos que en el juicio era capaz de citar, cuando le preguntaban cosas, era capaz de citar fragmentos de memoria y en algunos momentos, y claro, comparando el texto con lo que él decía, pues se ve que hacía numerosas alteraciones y que estaba también pues añadiendo sus propias consideraciones, ¿no?, a estos textos. Y consiguió generar una auténtica cosmovisión que para Carlo Ginzburg representa la modernidad, ¿no?, la modernidad en la que el sujeto crea su propia cosmovisión escindida de la iglesia, de la del poder espiritual, ¿no?, de turno. Ya eso es la modernidad, es muy interesante ese libro, porque además inaugura una nueva época en la historiografía y tal. Pero lo que es interesante también ver es cómo a partir de muy pocos libros se puede tratar de entender todos los asuntos humanos y divinos, ¿no? Lo decía también Quevedo en un verso: con pocos pero doctos libros, ¿no? Y hablaba de ese diálogo con los muertos, ¿no? Entonces el diálogo con Exacto. los muertos siempre va a estar ahí. Los muertos son la tradición, al fin y al cabo. La tradición está compuesta de muertos, lo decía muy bien Chesterton. Chesterton decía que la democracia era la dictadura de los vivos frente a la dictadura de los muertos, que era la tradición, ¿no? Entonces los que La nos tradición. gusta más la Exacto. tradición que la democracia, pues tenemos este criterio, ¿no?, de acudir a los muertos. Y ahí es donde entra el asunto de la traición, ¿no? La traición que da título a ese primer libro y el deicidio, que en el fondo es seguir ahondando en esa traición, ¿no? Porque la gran traición es haber matado a Dios, al fin y al cabo. La gran traición Totalmente. es haber bebido del leteo, ser lotófagos como los de la Odisea y habernos olvidado, ese río del olvido, ¿no?, que cuando bebes de él te olvidas, y habernos olvidado de quiénes somos, de qué nos constituye y habernos aferrado a los falsos ídolos de los valores ilustrados de igualdad, fraternidad, de los derechos universales, del contractualismo, del liberalismo, el libre mercado, de la socialdemocracia, el estatalismo, la Claro. estatolatría y sus instituciones, etcétera, al punto de que ahora mismo en Europa se está planteando un rearme. Y dice uno, bueno, ¿un rearme para defender el qué? ¿No? ¿Para defender a un dios? No. ¿Para defender unos ideales? No. ¿Para defender el qué? El Estado de Derecho, o sea, para defender la sanidad y la Claro. educación. ¿Voy a ir yo a morir? O sea, no, desde luego que no. Nadie en su sano juicio muere por eso, ¿no? Salvo las máquinas o los hombres que ya actúan como máquinas, ¿no? Qué paréntesis, Guillermo. Aprovecho este comentario porque yo he escuchado, ya sin mencionar los nombres, pero he escuchado a estos líderes progresistas que dice, la patria es la sanidad,
los hospitales, y es nadie muere por eso, ¿no? Tu patria son tus padres, tus congéneres, ¿no? Tus muertos, esos son tu patria, ¿no? Y creo que lo mencionas muy bien, porque realmente yo se lo comento a los chicos en la clase hablábamos de derechos humanos, ¿no? Y yo los invitaba a hacer una carta de obligaciones humanas, ¿no? Y digo, porque todos estos derechos alguien te los tiene que satisfacer, pero ¿cuál es tu responsabilidad contigo mismo, no? Y creo que el hombre tradicional, aprovechando este paréntesis que nos comentas, es ese hombre que no pide, ¿no? Más bien que no exige, más bien, perdón, el hombre moderno es este hombre que quiere ser feliz, ¿no? Que quiere tener una buena casa, que está bien, pero el hombre tradicional es el que tiene obligaciones, ¿no? Consigo mismo y con los demás. Entonces creo que hemos perdido ese, lo dice Gonzalo Rodríguez, ¿no? El hombre que eh, desraizado, que solo pretende ser feliz, ¿no? Y creo que ahí buenamente en la tradición de los europeos mencionas esos valores fundamentales que hemos traicionado como occidentales. Digo, yo me asumo como en el extremo occidental, entonces creo que en México, sobre todo, estos líderes progresistas en el que nos han matado no solo la patria, nos han matado a Dios, nos han matado la familia, ya es el último reducto, ¿no? Entonces, nada más quería hacer ese paréntesis porque además, ahorita me acordé de una cita de Ramiro de Maeztu que dice que los muertos van a venir pronto a exigir sus fueros, ¿no? Y que es la tradición, ¿no? En algún momento van a venir a exigirnos esos fueros. Perdón que hice este paréntesis. No, no, me ha encantado el paréntesis porque es así, ¿no? Es decir, también lo decía Chesterton, cuando dejamos de creer en Dios, empezamos a creer en cualquier cosa, ¿no? Entonces, yo siempre digo, me repito mucho, que Nietzsche, cuando habla de que Dios ha muerto, nosotros lo hemos matado, no está diciendo en ningún momento Dios no existe, ¿no? Está solamente diciendo lo hemos Claro. matado, ¿no? Por eso somos deicidas y esa es una mancha que tampoco podemos pretender olvidar, ¿no? Quiero decir, no se sale volviendo hacia atrás, no se sale haciéndonos amis, no se sale fingiendo que no está pasando. ¿Por qué? Porque al final, aunque te vayas al campo, tengas un estilo de vida alternativo, preparacionista contra el apocalipsis, etcétera, si te quieren encontrar y ejecutar, lo van a conseguir, ¿no? Entonces va a pasar un avión por encima, va a pasar un satélite aún más por encima, van a envenenar tu suelo, van a ir a fiscalizarte con impuestos, van a, etcétera, a llevar a la policía a interrogar, a buscar, a husmear, van a acabar destruyéndote, ¿no? No digo que no sea valiente tratar de hacerlo y vivir así, ¿no? Puede que sea mejor que estar atrapado en una gran ciudad en un trabajo repugnante, ¿no? Como puede ser mi caso. Pero, o sea, no quiero en ningún momento despreciarlo, pero quiero decir que al fin y al cabo es muy difícil luchar contra el sistema, es muy difícil. La única, esto también lo decía Junger, que estoy muy jungeriano últimamente, para mí es el autor fundamental para entender la época, y es porque Junger hablaba de ese repliegue en el interior, ¿no? Y Junger sabía de lo que hablaba, demonios, se había luchado en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, no creo que fuera un tipo cobarde, ¿no? Julius Evola también lo decía, ¿no? Escribió 3 obras fundamentales, Cabalgar el Tigre, Orientaciones y Los hombres y las ruinas, para tratar de orientar, valga la redundancia, al hombre que quiere cabalgar el tigre, al hombre que quiere mantenerse en pie en un mundo en ruinas después de la Segunda Guerra Que por Mundial. A eso cierto, también va. acá lo tengo, mira. Bueno, y además Justamente tienes aquí lo tengo a mano. la edición maravillosa del Hilo de Ariadna, que es una maravilla Sí. de editorial. Tiene textos sobre Mira, Heidegger. a mis perritos también les gusta. Intentaron leerlo. Yo también he padecido esos destrozos en perros, de todo, en fin. Los gatos son más respetuosos, pero yo no puedo estar sin los dos, ¿no? Sin perros y gatos. Entonces, al final, es muy difícil, ¿no? Sobrevivir en un mundo en ruinas, precisamente, ¿no? Es verdaderamente jodido, como decimos aquí en España, cada día más abstraerse cuando uno es consciente, es decir, cuando ves lo que hay a tu alrededor y cuando ves lo que trata de entrar en ti y lo que está en el interior de las personas que te rodean por culpa de esta época, es muy difícil, ¿no? Y benditos sean Junger y Ébola, que murieron hace ya unos años,
se han cumplido ahora medio siglo de la muerte de Ébola, porque no vieron todas las brutalidades que estamos viendo nosotros, ¿no? Un mundo que muta muy rápido y que aunque su diagnóstico sigue siendo válido, en los detalles demoníacos las cosas se han vuelto cada vez más macabras, ¿no? Pero el diagnóstico es el mismo. A la espera de que llegue algo de fuera que nos saque de aquí, ¿no? Como cantaba Bob Dylan, I shall be released, a la espera de que nos salven, de que vengan los helicópteros, ¿no? Como las películas de acción, cuando el héroe está acorralado y llegan los helicópteros o llegan los colegas con la metralleta y le sacan, a la espera de que eso llegue, Exacto. ¿no? De que llegue ese Dios a salvarnos, como diría Heidegger en aquella famosa La entrevista. parucía. Claro, que llegue una parusía, que llegue una revelación, que llegue, bueno, pues lo que nos queda es cada uno salir, por individualista y liberal que suene, es lo único que se puede hacer, es poner orden en aquel rango de realidad que cada uno tenemos bajo nuestro control. Es decir, en esa pequeña parcela, en ese huerto, en esa biblioteca, en esa hoja en blanco que estamos escribiendo una partitura, pintando un cuadro o haciendo un poema, ahí poner orden, replegarnos en nuestro interior, mantenernos fuertes sabiendo que no nos pueden quitar esa libertad, nos pueden quitar hasta la vida, pero no esa libertad, pues ahí tratar de resistir. Entonces es inevitable corromperse en el aspecto exterior y lo que uno debe hacer es fijarse muy bien en sus principios y actuar, bueno, pues desde la inacción, desde la capacidad de inacción, actuar y estar preparado para asestar el golpe cuando haya que asestar el golpe. Pero una cosa está clara y es muy dura decirlo, es muy dura porque todos tenemos conocidos, amigos y familiares que forman parte del mundo moderno en el interior y en el exterior, y uno tiene vocación de por lo menos en el interior no formar parte de ese mundo moderno, pero hace Exacto. falta que el mundo moderno se destruya. Hay que tener una postura aceleracionista y salir que es necesario llevar la pauta hasta adelante, completar el proceso de aniquilación para después iniciar una nueva edad de oro o una nueva edad, sea o no sea de oro, porque las edades de oro en la historia son más complicadas que en el mito, ¿no? En el mito siempre son áureas, pero en la historia no. Pero en cualquier caso, esta época tiene que aniquilarse. Nosotros somos jóvenes, tú y yo, y nos va a tocar vivir el proceso enterito, si no morimos antes, para Totalmente. verlo. Entonces, bueno, pues hay que tener un espíritu muy fuerte y como Arjuna recibe de Krishna esas palabras que cita Ébola en Metafísica de la Guerra, de ir al combate sin miedo y sabiendo que hay que sacrificar todo lo sacrificable por mucho que pueda doler, para poder luchar, pues con ese espíritu que a Ébola tanto le marcó, nos toca a nosotros ir a la batalla, ¿no? Y también hablaba Ébola en el Camino del Cinabrio de cómo cuando se iba a suicidar leyó un sermón de Buda y de ese sermón de Buda recibió la idea del hombre diferenciado, ¿no? De ser, permanecer inmutable ante la mutabilidad constante del flujo de la realidad, ¿no? Es una tarea muy difícil, es un ideal en cierto sentido, pero en ese ideal budista de la indiferencia activa hay que de alguna forma resistir. Porque también hay una romantización del suicidio, hay una romantización de los Sí, que no. dejan la vida antes de tiempo, hay una romantización del loco, del que pierde la cordura. Hay muchas romantizaciones que yo entiendo por qué son atractivas. Yo he tenido gente de cerca que ha padecido el suicidio y precisamente por eso creo que puedo decir que al final es un error de cálculo, salvo en casos muy concretos de enfermedades incurables, dolores terribles, pues se puede ser Mishima y dejar este mundo con honor, se puede ser Dominique Benner y dejar este mundo con honor, pero la mayoría Exacto. no merecemos eso. Es decir, para suicidarte con honor hay que ser un tío muy duro, hay que ser un tío muy elegante, hay que ser un tío con honor. Y yo no me considero en ese rango de caballerosidad, de poder permitirme un harakiri con significado. Entonces, todo lo que tratara de hacer sería un simulacro, sería un fracaso, sería tirar la toalla y no le podemos dar ese gusto a nuestros enemigos, ¿no? No le podemos dar ese gusto al mal. Tenemos que mantenernos en pie, tenemos que mantenernos fuertes y tenemos que demostrarles que mientras haya una posibilidad de supervivencia, vamos a sobrevivir y vamos a salir hacia adelante. Totalmente, Guillermo. Y yo te quería hacer un comentario porque yo tengo un buen amigo que
siempre me comenta desde coordenadas muy indigenistas, muy progresistas, ciertas cosas, ¿no? Y yo que defiendo, aquí quiero hacer el puente un poco para que platiquemos y escuchar sobre hispanidad, en el que yo intento defender la hispanidad, porque a mí es un concepto que me ayuda a aglutinar no solo más gente, sino incluir porque en el indigenismo no cabemos todos, no cabemos, nosotros no cabemos, porque somos mestizos, por muchas razones, ¿no? Ustedes no caben, pero en la hispanidad caben todas estas pueblos indígenas y mucho más gente como bloque civilizatorio, ¿no? Y este buen amigo siempre me comenta, es que estas ideas ya van muriendo, ¿no? La hispanidad tiene que morir, que siempre están matando a España, ¿no? Actualmente siguen estos secesionistas tratando de destruir España y desde que nace España, o la hispanidad, yo quiero hablar más de hispanidad, pues está en franca defensa, ¿no? Ramiro de Maeztu dice que para hacer hay que defender, ¿no? Y yo siempre comento y en estas coordenadas de las que estamos platicando, ya lo dice la doctrina católica, ¿no? Cristiana, hay que honrar a los padres, no dice quererlos, no dice odiarlos, porque sabe la doctrina que puede haber malas personas o buenas personas, pero nos dice, nos manda a honrar, ¿no? A nuestros muertos. Y en ese sentido, eh, esto que yo te comento de este buen amigo es dice, a lo mejor tenemos que morir, ¿no? Y le digo, no, pues muérete tú. Yo siempre le comento, ¿no? Yo quiero defender, yo quiero combatir. Y cada día se vuelve más difícil porque las verdades perennes que tú no lo has dicho tal cual, pero esta es una sociedad de muerte, ¿no? Desde el aborto hasta el suicidio asistido, todas las soluciones es eliminar gente, ¿no? Y eliminar según qué gente que le estorbe a según qué personas, ¿no? A los gobernantes, a los que están. Yo siempre veo esta sociedad moderna como eugenésica, que comienza a asesinar y comienza a desaparecer a los que estorban, ¿no? Y yo siempre comento es que yo no quiero desaparecer, yo no quiero que mis ideas y mis abuelos que lucharon para que estuviéramos aquí, y aquí quiero hacer ese puente hacia la hispanidad, es cómo podemos desde nuestras coordenadas aquí en nuestro país, me parece muy curioso que odiemos una parte de nosotros, porque constantemente estamos exigiendo a España disculpas de no sé qué, siempre estamos reclamando de que somos imperialistas, de que somos, qué sé yo, ¿no? Y siguen las Malvinas, siendo de Inglaterra, ¿no? De Gran Bretaña, que me parece una cosa espeluznante, ¿no? Pero seguimos exigiendo a la España que nos pida perdón por darnos cultura, ¿no? Por darnos un pasado, por darnos una doctrina incluso, ¿no? Entonces, yo quiero que hagamos estas reflexiones y escucharte, cómo podemos defender la hispanidad y si es que necesitamos defenderla, yo lo entiendo aquí en términos de Dugin, ¿no? Estas bloques civilizatorios que se están formando y yo veo a los anglosajones dando batalla, yo veo a los chinos dando batalla, a los indios, Europa que está despertando o intenta despertar, pero nosotros seguimos fragmentados en regiones, luchando entre nosotros. Y yo quisiera, en la medida de nuestras fuerzas, empezar a hacer esos lazos, ¿no? De hispanidad, y porque yo, pues, francamente los veo como hermanos, como primos incluso, ¿no? Entonces, te pediría, no sé, que desde tus coordenadas y tu visión que nos pudieras compartir, ¿qué piensas de esto? No, bueno, son cuestiones muy interesantes. Empezaré por lo de la hispanidad, porque es muy duro ver como español que España se ha convertido en un pueblo cobarde y miserable, cuando España tradicionalmente es un pueblo, hablo de España, solamente, es un pueblo de la honra y es un pueblo luchador. De eso quedó muy, muy atrás. Eso quedó tan atrás como la gran literatura española, que está sobre todo en el siglo de oro, y que desde entonces es apenas un remedo, ¿no? Apenas un remedo. Por ejemplo, desde Cervantes no hay tantos grandes novelistas
españoles. Y lo mismo ocurre con las gentes valientes, ¿no? Cervantes, además de ser un genio universal, era un hombre valiente, era un hombre con honra y era un hombre que estaba dispuesto a dar la vida y el alma por un desengaño, como así ocurrió con su personaje Don Quijote de la Mancha, que tiene mucho de alter ego, digan lo que digan los Jesús G. Maestro de punto, de turno, perdón, y también citando pues a Lope de Vega, ¿no? Con esa idea de dar la vida y el alma por un desengaño, ¿no? España lleva mucho tiempo intervenida, desarticulada, porque era un gran oponente de la tanatocracia anglo-protestante, que es el Imperio Británico, que es los Estados Unidos de América y que es Israel, ¿no? Son esos tres actores que además se han ido dando el testigo hasta el día de hoy. Es decir, Israel está completando en el siglo XXI lo que en otras épocas anteriores hicieron primero el Imperio Británico, hasta que acabó en la primera mitad de la Primera Guerra Mundial del siglo XX y hasta que después le tomó el relevo Estados Unidos de América, ¿no? Y hay una gran lógica en los actos de estos tres actores, que una de las cosas que ha hecho ha sido desarticular a sus enemigos. Desarticuló a Francia con la Revolución Francesa, desarticuló Sí, al mundo totalmente. germano con la Reforma Protestante y desarticuló a España con las guerras de independencia y después con la instalación de la dinastía borbónica en España. Luego ya podemos ir a un examen más concreto. Desarticuló a España con unas guerras civiles, una de ellas la más famosa, que es la así llamada Guerra Civil, pero antes de esa unas cuantas guerras carlistas. Y después, mediante una transición que lo único que ha hecho ha sido desarticular a España con los independentismos, con los nacionalismos y con otros cánceres, ¿no? Con otros cánceres que también se han utilizado en Alemania. En Alemania se utilizó el socialismo y el nacionalismo, y en Italia se utilizó también el nacionalismo para deshacer estos países. Se ha utilizado la masonería como agente que se utilizó en Italia para hacer el Risorgimento, se utilizó como agente también en Estados Unidos, precisamente proveniente de Inglaterra, se utilizó en Francia, por supuesto, con la Revolución Francesa, y se utilizó tanto en España como asimismo en Hispanoamérica. En Hispanoamérica esas independencias fueron lideradas en muchos casos, como el de Simón Bolívar, por verdaderos masones. Bolívar, Mazzini, Totalmente. Albert Pike, numerosos agentes, ¿no?, de la historia son masones reconocidos. Y hay que decirlo así. Mira, de hecho, hay un caso por aquí curioso que tengo apuntado, que es el de Philip Wharton. Philip Wharton es un noble británico, el duque de Wharton, primer duque de Wharton, de Oxford, proveniente de Oxford, y un tipo que estuvo involucrado en la Compañía de los Mares del Sur, que estuvo involucrado sobre todo en la creación del famosísimo Hellfire Club, que podríamos traducir como el Club Ah, de mira. Fuego Infernal. ¿El qué, perdón? No, 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 estaba haciendo, Ah, te estaba dando apertura. Estaba sintiendo, perdóname. nada, nada. Entonces ocurre que este tipo, Philip Wharton, que es uno de los masones más importantes en la generación de las constituciones de Anderson, de la masonería, aunque él ya estaba muerto cuando todo esto empezó a ponerse en marcha, él fue uno de los tipos involucrados en ese cambio que dio la masonería, un cambio del que solo el conde Cagliostro y poco más se libró dentro de los masones europeos. Y este tipo, Philip Wharton, es un ejemplo. ¿Por qué lo pongo de ejemplo? Porque es un ejemplo de, primero, de esa masonería tal y como la conocemos hoy, que es una masonería que ha operado y opera muchísimo en México, por eso lo estoy relacionando, Sí. y que es una masonería que es muy peligrosa, ¿no? Tiene estos ritos de sangre y de fuego que se practicaban en el Hellfire Club y que sigue estando hoy en día en práctica. No hay más que ver el caso de Epstein, el caso de Didi y otros tantos casos para ver que sigue siendo lo que acontece. Es algo que también estaba en la película Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut, que no habla de ninguna paríbola de una realidad. Es tipo importantísimo, fundador de logias, etcétera, etcétera. Acabó muriendo en España, en un monasterio español, y Mira. fundó en la calle San Bernardo de Madrid, que no me queda muy lejos, una masonería, una logia que lleva su nombre. Es una de las logias
más importantes desde el siglo XVIII en España, ¿no? Entonces, con Franco, que ahora está muy denostado, con Franco, los huesos de este señor que están enterrados en España se movieron. Y ahora, en la actualidad, los huesos que se han movido son los de Franco, ¿no? Te quiero decir con esto que se ve Los muy de bien, Franco, dejado en exacto. este detalle, quién está ganando y por qué, ¿no? Y cómo está pasando. Hemos pasado de que el poder aquí lo tenía un tipo antimasónico a que ahora lo tiene la masonería. Eso en definitiva ha sido la transición y es lo que Claro. ha terminado de limar a España. Y Ahí, perdón, creo que se cortó un poquito, Guillermo. A ver, tocabas el ¿dónde? tema de Ahí, ya con esto termino, la hispanidad y los bloques geopolíticos, ¿no? ahí estamos, perdón. Claro, entonces, España. España geopolíticamente está bastante muerta porque forma parte, se ha puesto un yugo y se ha tirado al mar. Y ese yugo se llama Unión Europea. Mientras estemos en la Unión Europea, que está dirigida por la OTAN y por otros engendros del mundo anglo-protestante, pues no tenemos soberanía y somos basura, ¿no? Basura de tercera clase dentro de este grupo donde los alemanes, los franceses y tal siempre van a tener más privilegios. Y ahora mismo hasta los italianos, ¿no? Tienen más privilegios que nosotros. Entonces, Hispanoamérica es el verdadero actor geopolítico hispano importante de cara al siglo XXI. Entonces, por eso Totalmente. China va por Hispanoamérica y por eso Estados Unidos va por Hispanoamérica, ¿no? Lo que quieren es colonizarlo porque tiene poder. Lo hemos visto en Argentina con Milei, que es otro agente de estos actores internacionales que estamos mencionando, cómo se les ha logrado colonizar. Y lo estamos viendo ahora con la nueva presidenta que tenéis en México, que también va del mismo palo, ¿no? Entonces, pues yo Totalmente. creo que tenéis muchas más posibilidades que nosotros de salir bien parados de esto, ¿no? Se habla de que Argentina y México son algunos de los mejores países para pasar el apocalipsis. Sería de los menos afectados en una guerra atómica, que ya anticipo que no va a ocurrir. Pero bueno, quiero decir que son mejores lugares que España en estos momentos, porque España va en picado y estos países, pues, estáis mejor que nosotros, ¿no? Y ya con esto termino, tocabas el tema de la sociedad de la muerte, que es muy interesante, es la famosa tanatocracia, ¿no? Es una sociedad, la sociedad socialdemócrata, que se define por la gestión de la muerte, ¿no? Por la gestión de la mente conlleva un gasto de muerte, toda vida conlleva muerte, y esa es la gestión de la muerte, la gestión de la vida también, ¿no? Entonces la vida que hay ahora mismo en las sociedades desarrolladas es lo que Giorgio Agamben llamaba nuda vida o vida desnuda, que es una vida puramente burocrática, es decir, uno solo está vivo en tanto que tiene un número de la seguridad social, paga impuestos, cotiza para no jubilarse Exacto. jamás, por supuesto, es decir, mientras le pagas la fiesta a las farmacéuticas, a las industrias armamentísticas y a los políticos comprados por estos grandes emporios, ¿no? Y al Estado, mantienes al Estado y sus enormes conglomerados militares, públicos, etcétera, etcétera, ¿no? Y es curioso porque este Estado no es un Estado patriarcal, como se dice, es un Estado, en todo caso, feminizado, o sea, el Estado ahora mismo tiene más rostro de mujer que de hombre, con estos ministerios de la igualdad, con estas políticas de género que maltratan al hombre, y con este tipo de medidas que son puramente femeninas, que es quedarse en casa, ¿no? Los confinamientos. ¿Qué cosa más femenina que quedarte en el útero materno atrapado con la mascarilla y el gel hidroalcohólico y los pinchazos, ¿no? En vez de salir a morir, pero por lo menos en libertad, al aire libre y demás, ¿no? Es decir, es una sociedad puramente femenina y donde se está implementando una lucha de sexos, un enfrentamiento entre los hombres y las mujeres. Que ¿Quién sale ganando? Bueno, pues no sale ganando ni lo masculino, que está en franco retroceso, y los hombres a día de hoy somos unos hombres feminizados en todos los ámbitos, en el ámbito sexual, en el ámbito emocional, en el ámbito social, somos hombres encadenados al lado femenino de nuestro ser, ¿no? Y proscrito el lado masculino de nuestro ser, con todos estos discursos de mierda sobre la masculinidad tóxica y demás, ¿no? Y luego, por supuesto, Sí, con los total. generadores de opinión machitos, que tampoco ayudan mucho a equilibrar las cosas, ¿no? Pero tampoco lo femenino, seamos francos, vive unos buenos momentos, porque en definitiva lo femenino que es ser madre, le pese a quien le pese, lo femenino es la maternidad desde todo punto de vista, Totalmente. biológico, cultural, etcétera, y quien conozca mujeres de más de 30 años
lo sabe, ¿no? Que normalmente el cuerpo les pide lo que les pide, por muy políticamente incorrecto que sea decirlo, ¿no? Y si uno tiene una relación con una mujer que ya está en esa franja de edad, pues sabe que la mujer lo que quiere es tener hijos y te lo va a decir claramente, salvo en algunos casos donde se les haya lavado el cerebro para reprimir sus propios instintos, lo cual también es muy bonito de ver porque acaba teniendo unos costes psicológicos importantes, ¿no? En factura de comida de gatos, en factura de Satisfyer, en factura de psicólogo y en factura de alcohol y viajes a países exóticos, ¿no? Bien. Que de hecho haces esa triada, ¿no? En uno de tus artículos, gatos, Satisfyer y no recuerdo el otro elemento, que Sí, es yo tampoco me acuerdo, pero no la es mío, triada. es de una mujer. O sea, ya para terminar de fastidiar, no es mío, no es de un hombre, es de una mujer, Esperanza Ruiz, que habla de Whiskas, Satisfyer y no recuerdo qué otra Sí, cosa que están ahí, ¿no? Entonces, esta lucha de sexos no es inocente, porque a lo que se va es de nuevo hacia una cosa luciferina, que es lo que Pedro Bustamante llama androginarcado, es decir, el reinado del andrógino. ¿Por qué? Porque el andrógino busca destruir la matriz materna, busca destruir la figura de la madre y en su lugar busca imponer la matriz artificial, es decir, el transhumanismo, la concepción artificial, la destrucción de esa matrimonio entre hombres y mujeres y de hecho es algo que se puede ver, o sea, cada vez hay más mujeres que como no encuentran un hombre que las aguante, lo que hacen es inseminarse artificialmente. Algo que desde estudios científicos está claramente conectado con la subida de casos de autismo, ¿no? En la sociedad, que es bastante alta, ¿no? Y yo, por ejemplo, tengo una hermana que trabaja en un colegio público aquí en Madrid y me cuenta la gran cantidad de casos de autistas que hay y es verdaderamente preocupante, ¿no? Entonces, esta inseminación in vitro como sustitutivo, ¿no? Mujeres que no forman una familia, pero que aún así, como son idealistas, se creen con derecho, volvemos a los derechos humanos, de tener una familia, sí. aunque tú no te la hayas ganado, aunque no seas capaz de mantener ese vínculo con un hombre y tener una relación sana con un hombre y tener un hijo sano con un hombre, tienen este hijo artificial porque la técnica permite sustituir los vínculos naturales. De nuevo, algo que si lo vemos con ciertos ojos es puramente mágico, es magia negra y se tienen estos hijos artificiales que son la antesala de los niños diseñados genéticamente que acabarán llegando, ¿no? Y cuando eso llegue, cuando llegue la desaparición del dinero digital y nos puedan controlar Este y nos más. puedan, claro que ya estamos ahí, es el siguiente paso, cuando lleguen estos niños artificiales, cuando lleguen las gafas de realidad virtual, y todo esto va a llegar en los próximos años, cuando lleguen las falsas figuras religiosas bueno, proyectadas en el cielo, cuando lleguen los falsos fenómenos ovnis, cuando lleguen tantas falsas cosas que vamos a ver en este reino del simulacro, pues se darán pasos hacia adelante en ese fin de los tiempos, ¿no? Entonces, de nuevo, hay que estar preparados y hay que no dejarse llevar. Y en este caso hay que no tener miedo para denunciarlo, ¿no? Porque yo sé que mucha gente piensa como yo en estos asuntos, pero se tiene miedo, ¿no? A que te llamen machista, a que te llamen fascista, a que te llamen fanático, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que no tener miedo, porque si Radical. tenemos miedo, estamos aceptando su servidumbre, ¿no? El siervo es siervo no porque lleve cadenas, sino porque tiene miedo, mucho más. Las cadenas son atrezo barato. Lo importante es no tener miedo y decir lo que uno piensa porque sabe que es verdad. No hay que tener miedo a la verdad, ¿no? No hay que tener miedo a sobrevivir en la verdad, hay que tener miedo a vivir en la mentira. Totalmente, Guillermo, no, nos das unas claves y unos ánimos para justamente, yo ahorita que estabas mencionando esto, recordé el relato del anticristo de Soloviev, que justamente el anticristo es esa entidad, es ese hombre pacifista, ¿no? Versus el hombre tradicional que es, si no, no es pacifista, es pacífico, ¿no? Pero sabe que en un momento tiene que meter las manos, tiene que defenderse, ¿no? En este sentido. Y defender la verdad es complicado, porque en este mundo que es artificial, es técnico, donde nos han inventado, nos han creado unas utopías que quién sabe cuándo vamos a llegar, ¿no? Siempre estamos en el proceso de llegar y negar esas pequeñas verdades que ellos nos dicen, pues francamente te lleva al ostracismo, te lleva a las cancelaciones, a las censuras que nos estás mencionando, pero hay algo que tiene la verdad y no sé qué pienses de esto. La verdad, cuando tú la conoces, cuando tú la ves, te llama a luchar, ¿no? Te llama
a guerrear. Ahorita también recordé cuando Julius Evola en Metafísica de la Guerra nos dice que ¿para qué existe la guerra? Para ser héroes, ¿no? Entonces, si no es para eso, si vienes a la vida a ser feliz, pues no lo sé, ¿no? Es un debate interesante en ese sentido. Y para ir un poquito cerrando esto, también al hilo de todas estas reflexiones, a mí me da la sensación de que te pediría, no sé, una opinión sobre cómo llevar al máximo este Kali Yuga, acelerar este Kali Yuga, acelerar esta época oscura, porque yo cuando discuto con algunos progresistas, en específico feministas, les digo, si tú, porque ellos creen que hay verdades chiquitas, verdades grandes, verdades oscuras, verdades este, tenues, ¿no? Y yo digo, no, pues no, ¿no? Si hay una verdad, no hay contradicción. Entonces, eh, yo les comento, lleva esa verdad a su máxima expresión. Yo siento que debemos desde nuestra perspectiva o desde nuestras coordenadas, no sé, tú me corregirás si no lo ves así, que tenemos que empujar estas ideas luciferinas quizás a sus máximas expresiones para que veamos esas contradicciones que tú nos estás comentando, llevar que hay niños con autismo, que ya se está empujando toda esta agenda hacia normalizar la pedofilia, ¿no? Normalizar actos terroríficos. Entonces, a mí me parece que es una buena estrategia, o no sé cómo lo veas, empujarlos, animarlos a que solitos vayan al barranco. Y yo me he llevado muy buenos regaños de parte de estos progresistas y de censuras y de cancelaciones por decirles eso, ¿no? De, si tú crees eso, llévalo a su máxima expresión. Si tú crees que debemos de respetar una preferencia sexual por haber nacido así, entonces tendríamos que respetar todas esas, ¿no? Yo pongo eso como ejemplo. Eh, uno, esa reflexión. Y por último, te doy un espacio ahí para que si te queda algo por comentarnos, que nos quieras comentar y sobre todo para que animarnos desde este lado del Atlántico, pues acercarnos a todas estas ideas, ¿no? Porque no aparecen. Yo, francamente, desde este lado de la región, no estamos pensando en eso, ¿no? Los únicos que están reflexionando en contra de lo liberal progresista, pues son conservadores que realmente no saben ni qué conservar, ¿no? Nunca se han puesto de acuerdo en ese sentido y creo que no sé si sean buenos aliados, ¿no? Te dejo ahí el espacio y para ir un poquito cerrando. Claro que sí, vamos, yo te lo agradezco mucho. Bueno, citabas la utopía, ¿no? Como cuando llegará utopías que parece que nunca van a llegar. Bueno, es que nunca van a llegar, ¿no? Porque la utopía, como dice el título, Nunca. es no lugar. Entonces ya la utopía es el engaño, es un timo, literalmente. O sea, es un engaño de esto va a llegar, pero hay que esperar un poco. Mientras tú dame tu dinero, mientras tú dame tu libertad, mientras tú dame todo, pero esto va a llegar, ¿no? Y al final acabas tú muriendo porque te mandan al gulag, no porque te dé un infarto. Y el no lugar no ha llegado, ¿no? La utopía comunista no llegó, la utopía fascista no llegó, la utopía liberal no va a llegar nunca, esa utopía maravillosa en la que el mercado se regula solo y todos somos felices en función de lo que hacemos y de lo que necesitamos y el mercado nos lo da todo. Eso no va a llegar nunca. No hay constancia de un lugar en la Tierra en el que el mercado se haya regulado solo, nunca. El mercado siempre se regula con ayuda del Estado. De la misma forma que el Estado, por más que quiera suplir al mercado, al final tiene que generar empresas, como las había en la Alemania nacionalsocialista y como las había en toda autocracia, ¿no? Aunque al final dependan del propio Estado, ¿no? Entonces, nos están engañando con este tipo de historias y aquí la pelea del siglo. Jordan Peterson defendiendo el modelo liberal, Slavoj Žižek Dice, defendiendo el modelo marxista. Bueno, encantados de conocerse, si los dos son sobrinos del mismo señor, del mismo monstruo, del mismo leviatán. Si aquí lo único que están decidiendo es de qué color poner las cortinas, pero están de acuerdo en qué demonios hay que construir la casa con estas cosas. Y particularmente en España se pierde mucho el tiempo con esto, ¿no? Roberto Vaquero va a defender el Frente Obrero, Vox va a defender esto,
Santiago Armesilla, o sea, aquí todos con su película, es como, pero chicos, que todo lo que queréis hacer es fundar un partido y que os voten y que además sabemos que cuando lleguéis al poder no vais Que a hacer les ni den una dinero. gala, ya lo hemos vivido, ¿no? Eh, citabas también el tema de cómo mantener esa verdad, ¿no? Bueno, hay un cuadro aquí en el Museo del Prado de Madrid, no muy conocido, de hecho no me acuerdo del autor, que representa a Aquiles empuñando la espada, ¿no? Porque cuenta una leyenda y es que Odiseo fue a buscar a Aquiles para reclutarlo para la guerra de Troya. Y bueno, también hay una escena en la que van a buscar a Odiseo, que también es interesante, ¿no? Y Odiseo está con un carro y entonces se hace pasar por loco entonces para ponerle a prueba tiran a su hijo, al hijo de Odiseo, a Patroclo, al carro. Y entonces cuando ven que Odiseo no reacciona, ¿no? Que le da igual que tiren a su hijo, dicen, este hombre no está tan loco, está fingiendo, ¿no? Y lo rescatan. O sea, es como que Odiseo se pasa de listo y por eso le acaban reclutando para la guerra, ¿no? Y luego Odiseo va a buscar a Aquiles, porque tiene claro que la guerra sin Aquiles no se va a ganar. Entonces va a buscar a Aquiles y Aquiles está en el gineceo, que es un lugar lleno de mujeres, y está oculto entre las mujeres, ¿no? Y está vestido de niña. Y entonces dice, bueno, ¿cómo saco de aquí a Aquiles, donde todos parecen mujeres, ¿no? Que es muy interesante aquí también la cuestión del andrógino. Y entonces saca unas espadas, las expone, y en ese momento Aquiles, por más que quiera esconderse, le sale su verdadera naturaleza y coge la espada, ¿no? Y eso es lo que representa el cuadro, el momento en el que coge la espada. Entonces, por más que estemos en el gineceo y queramos escondernos de nuestra verdadera naturaleza, esa verdad va a acabar llamando siempre y cuando uno no esté tan dormido como para tener la naturaleza muerta, ¿no? Luego hablabas del tema de convencer. Claro, yo aquí, no, cómo empujar, perdón, cómo empujar la época. Claro, yo aquí Mujer, sí, exacto. creo que todavía tenemos el sesgo, y hablo por mí, de querer convencer. O sea, yo mismo digo, ¿para qué tengo un canal de YouTube? ¿Para qué tal? ¿Es para convencer? A ver, yo sé que convencer, no voy a convencer a nadie, ¿no? O sea, no me ha llegado un caso en estos 4 años de, joder, Guillermo, es que le mandé un vídeo tuyo a una persona feminista y se convirtió a la tradición. O sea, no me ha llegado estas conversiones y no van a suceder. Yo hago lo que hago para reforzar a la gente que ya piensa una serie de cosas, tratar de darles argumentos, tratar de dialogar con ellos, de discutir en lo que estamos de acuerdo, en lo que no y tal, pero en una serie de básicos, para que te interese lo que yo digo, tienes que estar. Si no, me van a ver como un loco o van a tergiversar mi mensaje o un peligroso extremista, ¿no? Que Ébola decía que hay que ser radical, hay que ir a la raíz. Entonces, por eso yo creo que hay que reforzar, pero convencer es muy difícil. Convencer sigue siendo esa cosa cristiana o, si se quiere, izquierdista o democrática de pensar que vamos a hacer a la gente entrar en razón, los vamos a salvar y van a votar correctamente. No, o sea, no, eso no va a ocurrir. Van a seguir en su error, van a estar ahí el resto. ¿Por qué? Porque, bueno, la vida es así, o sea, la vida es jerárquica y la mayoría de la gente sí que quiere ser feliz y la mayoría de la gente se preocupa por su vientre, y dice eso de tengo una familia a la que alimentar, no puedo hacer aquello en lo que creo porque tengo una familia a la que alimentar, que como decía Ébola, era la gran excusa de los mentirosos, ¿no? Al final, de los cobardes, perdón. Obviamente es defender a tu familia, pero casi casi es más loable defender tus principios, ¿no? Claro. Y esto es muy difícil de entender en este mundo feminizado, porque es un principio puramente masculino y solar, ¿no? Que es que hay que estar en la vertical o si no se está en el bando equivocado, ¿no? Y ese es el problema, que uno puede fallar tratando de estar en la vertical porque somos humanos, pero uno no puede partir ya de la base de que no se puede estar en la vertical porque si no mi jefe me va a echar. Bueno, pues a lo mejor tienes que cambiar de trabajo y ponerte a barrer o tienes que irte debajo de un puente en el peor de los casos, que tampoco se nos tienen que caer los anillos por llegar hasta donde. No hay que ser pobristas, pero tampoco hay que a las primeras de cambio decir, no, es que no puedo cambiar nada porque mi vida no me lo permite. No, es que tú no quieres, tú no estás dispuesto a hacer ese sacrificio que, como tú decías, hay que aspirar a la heroicidad y la heroicidad es el sacrificio, es hacer lo sacro en el sentido más etimológico de la palabra. Entonces, en ese sentido, por terminar, me decías antes de hacer la entrevista de que recomendar algún libro, ¿no? Bueno, pues como me has dado un pequeño espacio, quisiera recomendar varios libros literarios muy buenos que yo creo que pueden servir como biblioteca para emboscados, ¿no? El primero de ellos
es Martin Eden, de Jack London. Es una novela autobiográfica de Jack Uf, London en la que cuenta cómo él se forja como escritor, empezando desde abajo, por pura voluntad de salir adelante. Y me parece un libro que es puro alimento para el espíritu, aparte de que está maravillosamente bien escrito y que para cualquiera que tenga un mínimo de inquietud creativa, pintar, tocar un instrumento, escribir, le va a gustar ese libro. Otro es El árbol de la ciencia, de Pío Baroja, ¿no? Que me parece otro libro extraordinario, que enseña más filosofía que muchos libros de filosofía. Están resumidos Schopenhauer, Nietzsche y muchos otros autores por un gran autor español como es Pío Baroja, que estaba en verdadero estado de gracia, ¿no? En este libro. Otro libro es Eumes Will, de Ernest Junger, que es el libro en el que Junger, libro del año 1977, donde Junger ya propone el término anarca, que es junto con emboscado las dos figuras que Junger promueve con el fin de la claro. Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, estos tres libros son muy recomendables. Otro, si queremos añadir, podemos añadir Viaje al fin de la noche, de Louis Ferdinand Céline, que es otro grandísimo libro sobre un romántico reconvertido en cínico que va a la Primera Guerra Mundial y se ríe de cuando le pegan un tiro a su sargento, que va a Estados Unidos, ve el horror de Estados Unidos, se enamora de una mujer que le rompe el corazón, vuelve a Europa, se va de médico a un pueblo, etcétera, etcétera. Bueno, se va a África, ¿no? Al Congo, también a trabajar allí de médico, y siempre con una mirada extraordinaria, ¿no? Y una prosa única. Y ahora sí, pues, Vladimir Nabokov, ¿no? Lo primero de todo, porque sé que es un libro que a las feministas les va a molestar, ¿no? Y a todos los puritanos les va a molestar, ¿no? Y hablabas antes de la pornografía, ¿no? La pornografía no se prohíbe, la literatura sí. Bueno, pues hay literatura no pornográfica, pero sí erótica, muy buena. Y Lolita no es un caso, no es tan pornográfica como la gente se cree, pero es una novela extraordinaria que en el fondo no deja de ser la visión de un aristócrata ruso en un país tan zafio como es los Estados Unidos, con la ceja arqueada, riéndose de todo, con una prosa magnífica, ¿no? Entonces, bueno, estos 5 libros, que son 5 novelas, yo creo que son muy importantes que la gente las lea, son clásicos en muchos casos, y antes hablaba de 10 libros, que con 10 libros se puede entender todo, pues no, pues con estas 5 novelas yo creo que se puede entender muy bien la época en la que estamos, se puede sobrevivir muy bien a ella. Son libros que hay que leer y releer. Y bueno, pues cada uno tendrá su gusto, pero para mí estos son 5 libros imprescindibles que se me ocurren ahora para recomendar. Y sobre todo creo que es importante hacer hincapié en que hay que leer, aparte de los autores de la tradición, a Ébola, a Guénon, etcétera, hay que leer literatura. Hay que leer literatura, Totalmente. porque la literatura es donde está el espíritu. Y para mí estas 5 novelas son extraordinarias. Si se quiere añadir más, pues se puede leer La carretera de Cormac McCarthy, se puede leer Las partículas Librazo. elementales de Michel Houellebecq, La broma infinita de David Foster Wallace, podríamos seguir, pero yo creo que con estos libros, los reconocimientos de William Gaddis, tantos otros libros, pero con estos, suficiente. No, Guillermo, te agradezco muchísimo que nos hayas comentado esto y creo que a mí solo me queda comentar que para salir del laberinto, ¿no? Siempre hay que repetirlo, se sale por arriba, ¿no? Cuando estamos en tiempos aciagos, la vertical nos va a salvar, ¿no? Y en ese sentido, también quería hacer un último comentario yo a veces a estas feministas, a estos puritanos, me dan ganas de recomendarles libros, pero después digo, no, porque después me los van a censurar, después los van a quererse cancelar. Entonces, pero nada, te agradezco mucho. Pues no me queda más que agradecerte y que vayan a su canal Pura Virtud y que te sigan también en Twitter. Pongo tus datos en la cajita de descripción y tus libros también. Y nada, te voy a tomar la palabra de los deicidas porque está muy caro de importación. Claro que sí, amigo. Yo encantado de enviártelo y nada, que ha sido un gusto estar aquí contigo, con tus espectadores y espero que resulte de interés y sobre todo eso, que resistiremos, que no nos van a matar, que se ha salido, siempre ha habido épocas oscuras en la historia y se ha pensado este es el fin de los tiempos, de aquí no vamos a salir y sí, se ha salido,
y que no nos debemos olvidar de, a pesar de todo, hacer nuestra vida. Hacer nuestra vida, disfrutar de la naturaleza, disfrutar de las cosas elementales y bellas que hay en este mundo, de la amistad, de la cultura, del amor incluso, de lo que haya que disfrutar, de lo que pueda cada uno y vivir la vida que, ya digo, sin hedonismo, pero tampoco hay que renunciar a los placeres buenos de la vida, todo lo contrario, y no hay que darle el gusto a nuestro enemigo de convertirnos en unos puritanos repugnantes. No, no, señor. Hay que ser Totalmente. verdaderos epicúreos con su centro espiritual bien anclado, pero en la medida de lo posible, pues ser también epicúreos, ¿no? Sin caer en el hedonismo vacuo. Totalmente, Guillermo. Y nada más que añadir, te agradezco mucho, un saludo a todos y como diría el gran Gonzalo Rodríguez, pues fuerza y honor, ¿no? Y al final sí venceremos, diría el Evangelio. Te agradezco muchísimo y nada, Claro que sí. chicos, compartan este video, comenten, compartan amigos o enemigos, sobre todo enemigos, para que les hierva la sangre escuchar todo esto. Y nada, les agradezco muchísimo. Gracias, adiós. Y voy a detener la grabación, Guillermo.